Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un libro conocidísimo, ¿no? Los Salmos, Así es. un libro central en la Biblia. Pero lo vamos a ver desde un ángulo bien específico. Tenemos acá extractos de una perspectiva, digamos, bíblica conservadora sobre la poesía hebrea. Exacto. Y la idea es entender cómo esta visión interpreta los Salmos, no solo como poemas antiguos, que lo son, sino como palabra de Dios, inspirada, unificada. Claro, porque fíjate, el origen, la estructura de los salmos, siempre hay debate, mucho debate académico. Ujú. Y esta perspectiva que analizamos hoy, bueno, parte de premisas teológicas muy definidas. La inspiración divina, la autoridad del texto canónico, o sea, el que tenemos. Entiendo. Y desde ahí, pues, responde a ciertas críticas modernas y propone una lectura muy cohesionada del libro. Veremos cómo ven la autoría, qué dicen de la crítica académica, la estructura, el mensaje. Perfecto. A ver, desentrañamos esto. Porque parece que la pregunta clave es, ¿los salmos son nomás un revoltijo? ¿Una colección medio al azar de cantos viejos, como dicen algunos? Sí, esa es una idea común. ¿O hay, como dice esta visión, una arquitectura teológica pensada? Una estructura con un propósito que apunta a algo, o a alguien, más grande. Esa es la propuesta, sí. Bueno, empecemos por la base. Hay un concepto clave acá, la doble autoría. Ajá, Que los salmos son palabras humanas y, a la vez, palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? bueno, se apoya en una doctrina que se llama concursus. Es una palabra un poco técnica, ¿no? Sí, Significa como confluencia, cooperación. La idea es que el Espíritu Santo guió a los autores humanos, David, Asaf, los hijos de Coré, gente real, usando sus estilos, sus personalidades, sus vivencias. incluso su dolor, su alegría. Exacto. Todo eso, para escribir justo lo que Dios quería comunicar. Y sin error. Ojo, no es un dictado mecánico, ¿eh? No es que fueran robots. Para nada. Ni tampoco es una inspiración vaga, como que solo la idea general viene de Dios. No, es más íntimo, más profundo. Entiendo. Es como si Dios fuera el compositor, pero usara él los instrumentos y hasta los sentimientos de cada músico, ¿no? Esa es una buena analogía, sí. Y fíjate que el Nuevo Testamento parece apoyar esto. En Hechos, capítulo 1, se cita un salmo y dice que el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David. Ah, mira. O el de Hebreos 3 citan otro salmo y lo introducen con como dice el Espíritu Santo. O sea, se le atribuye el texto a David y al Espíritu Santo, a los dos. Claro. Y esto choca, claro, con enfoques críticos que a veces intentan como separar esas dos cebras, buscar tensiones entre lo humano y lo divino en el texto. Y eso me lleva a las notitas esas que hay al principio de muchos salmos. Salmo de David, al músico principal, que a menudo se dice que son agregados tardíos, no muy confiables. Claro, ¿qué dice esta perspectiva conservadora? Pues que esos sobrescritos, esos títulos, son parte integral del texto inspirado. O sea, no son notas al margen. No, son como la portada autorizada, digamos. Te dan un marco histórico, teológico para entender el salmo. Y no son pocos, ¿eh? Más de 100 salmos en el texto masorético, el hebreo tradicional, los tienen. Y 75 se le atribuyen a David. 75. Es un montón. Es mucho. Y se argumenta que Jesús mismo y Pedro los tomaron como información fiable. Jesús, en Mateo 22, basa su argumento sobre el Salmo 110, en que David lo escribió. Pedro, en Hechos 2, hace algo parecido con el Salmo 16. O sea que para esta visión, aceptar esos títulos no es un detalle menor. Es lo que ancla la interpretación. Evita que uno se vaya por las ramas con especulaciones. Exactamente. Si lo rechazas, bueno, se argumenta que se abre la puerta a interpretar los salmos de casi cualquier forma. Por ejemplo, el Salmo 89 tiene un título que lo liga a Etán Esraíta, de la época de Salomón, más o menos. Ujú. Si ignoras el título, podrías decir, no, esto es un lamento del exilio, siglos después. Si aceptas el título, tienes que buscar el sentido en ese contexto original que te da el propio texto. Al final es una cuestión de autoridad, ¿no? Claro. La autoridad del texto tal como llegó, o la del erudito que reconstruya otra historia. Esa es la disyuntiva que plantea esta perspectiva. Entiendo el punto sobre la autoridad del texto. Ahora,
¿Esto quiere decir que esta visión rechaza de plano todas las herramientas modernas de estudio bíblico? No, no necesariamente. Hay herramientas que se ven como útiles porque parten de observar el texto mismo. El ejemplo clásico es Robert Loth, del siglo XVIII, y su trabajo sobre el paralelismo. Ah, sí, el paralelismo hebreo. Exacto. Cómo la poesía hebrea juega con repetir ideas, contrastarlas en líneas seguidas. Paralelismo sinónimo, antitético, sintético. Eso se ve en el texto, cualquiera lo puede notar, y es clave para leer bien los salmos. De acuerdo, eso es descriptivo. Pero la cosa se pone más compleja con otros métodos, como la crítica de las formas, la Formgeschichte, de Hermann Gunkel, de principios del siglo XX. Gunkel hizo un trabajo muy influyente clasificando los salmos por géneros. Lamentos, himnos, salmos reales. Eso es, buscando entender para qué se usaban originalmente en la vida de Israel, lo que él llamó el Sitz in Leben, el contexto vital. Y reconocer los géneros suena útil. No es lo mismo leer un lamento que un himno de gracias. ¿Dónde está el problema entonces para la visión conservadora? El problema, según esta óptica, no está tanto en describir los géneros, sino en las presuposiciones que Gunkel y sus seguidores a menudo metieron en el método. ¿Cómo cuáles? Primero, un cierto escepticismo sobre la fiabilidad histórica del texto, incluyendo, claro, el rechazo de los sobrescritos que ya mencionamos. Ajá. Segundo, un modelo como evolutivo de la religión de Israel, como si las formas más simples tuvieran que ser más antiguas y las complejas, posteriores. Pero ojo, que ese modelo hoy está bastante cuestionado por la arqueología. Los textos de Ugarit, por ejemplo. ¿Qué mostraron? Pues que había formas poéticas súper sofisticadas ya en el segundo milenio antes de Cristo, mucho antes de lo que suponía ese modelo evolutivo. Interesante. ¿Y la tercera presuposición? Una tendencia, digamos, filosófica a explicar todo en términos puramente humanos, a veces como que excluyendo de entrada la posibilidad de que Dios actúe o se revele de forma sobrenatural. Ah, claro. Entonces la crítica es que al buscar orígenes separados y evolutivos para cada tipo de salmo, al final inevitablemente terminas viendo el libro como una colección suelta. Se pierde la posible unidad del libro final. Exactamente. Si tu método es como diseccionar el libro, buscando la prehistoria hipotética de cada pedacito por separado, pues es muy probable que tu conclusión sea, esto es un revoltijo. La conclusión, argumenta esta perspectiva, viene dada por la metodología. Una metodología que no estaba diseñada para buscar o valorar la unidad canónica del libro completo. Entiendo la crítica a Gunkel por fragmentar el libro. ¿Hubo otros enfoques parecidos, quizás centrados en el culto, que esta perspectiva también cuestione? Sí. Principalmente el trabajo del noruego Sigmund Mowinckel, que fue discípulo de Gunkel. Mowinckel propuso algo muy sonado en su época. ¿Qué cosa? Que muchos salmos eran, en realidad, textos litúrgicos para un gran festival de entronización de Yahvé. Él creía que se celebraba cada año en el Templo de Jerusalén, antes del exilio. Se basó mucho en analogías con festivales de Año Nuevo en Babilonia. Suena como una reconstrucción ambiciosa. ¿Y cuál es la objeción? La principal, y esto lo dicen incluso fuera de círculos conservadores, es que es muy especulativa. No hay pruebas bíblicas directas de ese festival anual de entronización. O sea, ¿no aparece en la Biblia? No explícitamente. Mowinckel armó su teoría a base de quizás, probablemente, seguramente, debemos suponer. Es un poco circular, ¿viste? Postula el festival y luego lee los salmos para que encajen ahí. Ya veo. Además, como decíamos antes, estudios posteriores de textos ugaríticos, que eran el tipo de paralelos que él buscaba, a veces muestran un sentimiento incluso anticúltico, lo cual debilita su punto de partida. ¿Algún ejemplo concreto de esa especulación? Sí, por ejemplo, la hipótesis del oráculo sacerdotal, para explicar por qué muchos salmos de lamento cambian de golpe el tono. Pasan de la queja a la confianza, ¿no? Como en el Salmo 28. Exacto, pasan de la desesperación a la alabanza. Mowinckel y otros sugirieron que, en medio del ritual, un sacerdote decía un oráculo de salvación que no está escrito en el Salmo, y eso causaba el cambio de ánimo. Ah, como si faltara una parte del guión. Claro, como si el Salmo fuera un libreto incompleto. ¿Y la perspectiva conservadora, cómo ve ese cambio de tono? Pues lo ve como una expresión de fe, una fe dinámica. El salmista, en su angustia, recuerda activamente quién es Dios, su carácter fiel, sus promesas, lo que hizo en el pasado. Como en el Salmo 22, que mencionan explícitamente los actos de Dios. Exacto, versículos 3 al 5.
Esa reflexión teológica, ese volver a Dios, es lo que transforma su perspectiva. Lo lleva de la súplica a la confianza y a la alabanza. Es un modelo de cómo funciona la fe, no un libreto litúrgico al que le falten partes. Bien, ya vimos las críticas a los enfoques que ven los salmos como fragmentos sueltos. Entonces, del otro lado, en contraposición a la idea del revoltijo, ¿qué propone esta visión sobre la estructura del libro entero? ¿Hay un orden intencional? Totalmente. Se argumenta que la forma final del Salterio, como lo tenemos, es deliberada, tiene un significado teológico, es parte del mensaje inspirado. Y una clave fundamental está al principio, los Salmos 1 y 2. Que funcionan como un prólogo, decías. Como un prólogo doble, sí. ¿Y qué establecen esos dos primeros salmos? Plantean la tensión central que va a recorrer todo el libro. El Salmo 1 presenta el ideal. La persona bendecida es la que medita día y noche en la ley de Dios, la Torá. Describe un camino de vida, de obediencia, el camino ideal. Pero justo después, el Salmo 2 nos planta la cruda realidad. Las naciones del mundo se rebelan. ¿Contra quién? Contra Dios y contra su ungido, su Mesías, su rey elegido. Hay una conspiración mundial contra el gobierno de Dios. Vaya contraste. Ideal versus rebelión. Exacto. ¿Y cómo se resuelve esa tensión? El Salmo 2 responde, no es por el esfuerzo humano de cumplir la ley perfectamente, es por la intervención soberana de Dios. Dios dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La solución viene de arriba. No de nosotros. No de nosotros. Y fíjate en la conclusión del Salmo 2, es crucial. Bienaventurados todos los que en él se refugian. ¿En quién? En el Hijo, en el Rey ungido. Ahí está la clave. Esto enmarca todo el libro. El estándar es la ley, Salmo 1. La realidad es la rebelión, Salmo 2. Y la única esperanza de bendición verdadera está en confiar en ese Rey designado por Dios. Fascinante. Un prólogo que pone el problema y ya apunta a la solución divina. ¿Y qué me dices de la división del libro en 5 partes? ¿Eso también significa algo? Sí, esa división, que está marcada por unas doxologías, unas alabanzas, al final de los Salmos 41, 72, 89 y 106, no se considera casual. Muchos eruditos dentro de esta perspectiva, como O. Palmer Robertson o Gerald Wilson, ven en estos 5 libros, que son como un eco de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, un desarrollo narrativo, una historia de redención. ¿Cómo sería esa historia, a grandes rasgos? Los libros 1 al 3, Salmos 1 a 89, se enfocan mucho en David y el pacto con David. Exploran la confianza en Dios, la extensión del reino, pero terminan en una crisis profunda. El Salmo 89 es un lamento tremendo por el aparente fracaso de las promesas a David. La crisis del pacto davídico. Exacto. Entonces, el libro 4, Salmos 90 a 106, es como la respuesta a esa crisis. Si el rey humano falla, ¿quién queda? Pues Dios mismo. El enfoque se eleva al reinado eterno, inmutable de Dios. El grito ahí es, Yahvé reina. Este libro se ve como el corazón teológico del Salterio. El centro. El centro. Y finalmente, el libro B, Salmos 107, 150, mira ya hacia la restauración, la consumación. Celebra la redención de Dios, anticipa la reunión del pueblo disperso y explota en una alabanza universal al final. Los últimos 5 salmos, el jalé final. Pura alabanza. Entonces, esta estructura no es solo para ordenar. Cuenta una historia, promesa, crisis y la esperanza puesta en el reinado final de Dios. Exactamente. Sugiere que el Salterio se compiló así a propósito, para ser como una segunda Torá, un Pentateuco davídico, una guía para la fe, la oración, la vida del pueblo de Dios, sobre todo en tiempos difíciles, como después del exilio, cuando ya no tenían rey ni templo igual que antes. Una guía para esperar en Dios como rey. Y apuntando, al final, a ese descendiente de David que cumpliría todas las esperanzas. Lejos de ser un revoltijo, sería una guía diseñada por Dios. Hablando de contexto, a veces se notan similitudes entre imágenes de los salmos y la mitología de los vecinos, ¿no? Egipto, Mesopotamia. ¿Cómo ve esto la perspectiva conservadora? Copiaron ideas paganas. La interpretación que predomina acá no es de préstamo pasivo, es de teología polémica. Teología polémica. ¿Qué significa eso?
Que se cree que los autores bíblicos conocían bien los mitos de sus vecinos, claro, pero que usaron ese lenguaje, esos motivos familiares a propósito, para darles la vuelta, para subvertirlos. Ah, para usarlos en su contra, digamos. Exacto. El objetivo era demostrar la soberanía única, el poder incomparable de Yahvé sobre todos esos supuestos dioses y fuerzas del caos. O sea, usar imágenes de monstruos marinos, por ejemplo, no era para copiar mitos, sino casi para burlarse de ellos, para mostrar que para Yahvé no eran nada. Precisamente, fíjate en Rahab o Leviatán, monstruos marinos que aparecen en salmos como el 74, 89, 104. En mitos como el babilónico Enuma Elish, el dios Marduk, tiene una batalla terrible, épica, contra Tiamat, la diosa del caos acuático, para poder crear el mundo. Una lucha cósmica. Sí, recuerdo algo de eso. Bueno, ¿qué hacen los salmos? Describen a Yahvé dominando el mar, aplastando a Rahab como a un cadáver. Sin esfuerzo, no hay lucha. Se presenta como algo fácil, ya hecho. Usan el lenguaje del combate mítico, pero no para describir una batalla real, sino para ridiculizar la idea de que algo pudiera siquiera hacerle frente al Creador. Es pura polémica, entonces, afirmar la superioridad. Absoluta. Y el ejemplo más increíble, quizás, es el Salmo 104, verso 26. Leviatán, esa serpiente marina terrible del caos en la mitología cananea, ugarítica, es descrito como una mascota. ¿Una mascota? Sí, una mascota que Dios creó para jugar con ella en el mar. Imagínate qué afirmación más fuerte de la supremacía de Yahvé sobre las fuerzas que otras culturas temían. No es dependencia, es polémica, pura y dura. Es impactante verlo así. No como copia, sino como afirmación audaz de fe. Bueno, hemos hablado de autoría, estructura, teología polémica. Si juntamos todas estas piezas según esta visión conservadora, ¿hacia dónde apunta todo el libro? ¿Cuál es su propósito final, su clímax? El propósito último, según esta lectura, es clarísimo. Es mesiánico. Dar testimonio profético de la persona y la obra de Jesucristo. O sea, apunta a Jesús. Directamente. Y se argumenta que, cuando el Nuevo Testamento aplica los salmos a Jesús, no está forzando un significado nuevo, no está alegorizando porque sí, está revelando el sentido más profundo que ya estaba ahí, intencionalmente, guiado por el Espíritu Santo. Podemos ver algunos ejemplos clave de esto. Digo, para que quede más claro. Claro. Volvamos al Salmo 2, el prólogo. Habla de un rey ungido por Dios, a quien Dios llama mi hijo, y le promete por herencia a las naciones. Ese lenguaje, hoy yo te he engendrado, dominio universal, eso va mucho más allá de cualquier rey humano en Jerusalén, ¿verdad? Sí, suena algo más grande. Pues el Nuevo Testamento lo ve cumplido en Cristo. Hechos 13 conecta el hoy te he engendrado con la resurrección de Jesús. Hebreos 1 lo usa para afirmar que Jesús es el Hijo divino, único, superior a los ángeles. Y la invitación final a honrar al Hijo, verso 12, se interpreta como un llamado a la adoración. Adoración que solo le corresponde a Dios. El Salmo 2 apuntando a la divinidad y reinado de Cristo. Exacto. Y luego tienes el Salmo 22. Este es uno de los más impactantes. Se ve como una profecía increíblemente detallada de la crucifixión de Jesús, escrita siglos antes de que los romanos usaran esa forma de ejecución así. Las correspondencias son muy fuertes, ¿no? Son asombrosas. El grito inicial desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 1. Las burlas de los que miraban, versos 7 y 8. La descripción de la sed terrible, el cuerpo dislocado, verso 14-15. La frase, horadaron mis manos y mis pies, verso 16. Según tradiciones textuales importantes, el reparto de la ropa. El reparto de sus ropas echando suertes, verso 18. Todo eso resuena directamente con los relatos de los evangelios. Es muy fuerte. Es realmente impactante leerlo pensando en la crucifixión, sí. Y no son solo los detalles sueltos. La estructura misma del Salmo 22 es significativa. Pasa de un lamento desgarrador, de abandono, de sufrimiento extremo, versículos 1 a 21. A una explosión de alabanza al final. Exacto. Una alabanza que se extiende a todas las familias de las naciones, versículos 22-31. ¿Y eso qué refleja? Pues la narrativa central del Evangelio.
el sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz, seguido por su resurrección y la proclamación de su señorío a todo el mundo. La estructura misma cuenta la historia. Se cree que cuando Jesús citó el primer verso en la cruz, no solo expresaba su angustia, estaba invocando el significado completo de todo el Salmo, incluyendo ese final triunfante. ¡Wow! ¿Y algún otro ejemplo clave? Sí, el Salmo 110. Este es fundamental para entender quién es Jesús, rey y sacerdote. Tiene dos oráculos divinos. El primero, versículo 1. Yahvé, Dios Padre, dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el que usó Jesús para discutir con los fariseos, ¿verdad? El mismo, en Mateo 22, para dejarles pensando cómo David podía llamar Señor a su propio descendiente si éste no era más que humano. El Nuevo Testamento ve esto cumplido en la ascensión de Cristo, su exaltación a la derecha de Dios. Hechos 2 lo cita. Y el segundo oráculo del Salmo 110 es igual de revolucionario. Versículo 4. Juró Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote. Pero los reyes no eran sacerdotes en Israel. Exactamente. Bajo la ley de Moisés, el rey era de Judá, el sacerdote de Leví. Oficios separados. Un rey no podía ser sacerdote. Pero este salmo profetiza una figura futura que uniría los dos roles, y en un sacerdocio superior, eterno, no basado en el linaje de Leví, sino en un orden distinto, más antiguo, el de Melquisedec, aquel rey sacerdote misterioso de Génesis. Ese mismo, y el libro de Hebreos, sobre todo los capítulos 5 al 7, desarrolla larguísimo cómo Jesús es el cumplimiento perfecto de este rey sacerdote eterno. Entonces, resumiendo esta inmersión profunda que hicimos, esta perspectiva conservadora no ve a los salmos como fragmentos sueltos, no, sino como un libro orquestado por Dios, con esa doble autoría, humana y divina, con una estructura intencional que cuenta una historia de redención, con una teología que afirma con fuerza la supremacía de Yahvé. Y todo culminando en un testimonio profético sobre la figura central de la fe cristiana, Jesucristo. Esa es la esencia, sí. Desde cómo responde a las críticas académicas, pasando por el análisis de la estructura de los 5 libros o el uso de ese lenguaje polémico contra los mitos apocéticos, todo converge según esta visión en apuntar al Mesías. El rey, el siervo, el sacerdote. Él es el Rey divino del Salmo 2, el siervo sufriente y triunfante del Salmo 22, y el Rey sacerdote eterno del Salmo 110. Esto, claro, transforma el Salterio. Ya no es solo un antiguo himnario de Israel, es una guía viva, relevante, para entender a Cristo y para alimentar la fe hoy. Definitivamente, esta exploración nos da una lente particular para leer los salmos. Nos invita a verlos no solo como literatura antigua hermosa o como expresiones de emoción humana, que también lo son, sino como un recurso profundo para la oración, para la fe, para entender esa narrativa más grande que desde esta perspectiva encuentra su centro y cumplimiento en Jesús. Y quizás como para dejar picando una reflexión personal, ¿no? Queda una pregunta interesante. Si uno se acerca a los salmos viéndolos así simultáneamente como profundamente humanos, con toda su alegría, su angustia, su duda, su alabanza, y al mismo tiempo como divinamente orquestados hacia un cumplimiento mesiánico específico, ¿cómo podría eso cambiar o enriquecer la forma en que los relacionamos con estas oraciones, con estos cánticos tan antiguos y poderosos en nuestra propia vida? Es una buena pregunta para llevarse. Para que vea las maravillas de tu ley. Una invitación a mirar más profundo.